El protocolo Reyes. Un milagro en la Gran Vía Gancho. Hook, que atrapa. El secreto olvidado de la Gran Vía. Pregunta rápida. ¿Qué harías si la clave para salir de tu miseria no fuera una cuenta bancaria, sino un trozo de cobre oxidado que has tenido en el bolsillo durante 20 años? Hace 3 semanas, Isabel Martínez lo había perdido absolutamente todo en la vibrante, pero implacable, ciudad de Madrid. El brillo de la Gran Vía, el alma de la capital española, no hacía más que resaltar la oscuridad de su desesperación. Junto a sus 2 hijos, había sobrevivido a la intemperie, rechazada en los abarrotados centros de acogida, viviendo de restos y de la caridad esporádica. Una mañana helada de diciembre, el sonido de la tos de su bebé se volvió agudo, peligroso. Isabel ya no tenía opciones. Buscando desesperadamente alguna moneda en su monedero deshilachado, sus dedos encontraron algo metálico, una tarjeta extraña y oxidada. Era el último regalo de su abuelo, desestimado durante años como chatarra inútil. Sin nada que perder, Isabel tomó una decisión absurda. Presentaría esa ridícula pieza de metal en el banco más imponente de Madrid. ¿Dónde vamos, mamá?, susurró Sofía, de 8 años, aferrada a su madre. Isabel miró fijamente la tarjeta. A descubrir lo que nos dejó tu bisabuelo en la capital. La imponente fachada de piedra del Banco Unión de Granito, con su aire aristocrático, se alzaba ante ellas en plena calle de Alcalá, cerca de la Puerta del Sol. Sus puertas de latón refulgían como una promesa de calor y estabilidad. Isabel dudó. ¿En qué estaba pensando? Nunca permitirían que alguien como ella, con la fatiga inconfundible de la indigencia grabada en el rostro, cruzara esa entrada. Pero la tos del bebé había empeorado y los zapatos de Sofía estaban rotos. Necesitaban un milagro. «Vamos, mi niña», murmuró Isabel, tanto para sí misma como para su hija. El chorro de aire caliente que las recibió al empujar las puertas giratorias fue tan impactante que Isabel se sintió momentáneamente mareada. El vestíbulo de mármol se extendía majestuosamente, poblado por hombres y mujeres con trajes de sastrería italiana y zapatos pulidos. Isabel se sintió una mancha en un tapiz de lujo. La seguridad las notó inmediatamente. «Señora», se acercó un guardia uniformado, su expresión una mezcla practicada de autoridad y cautela. Su placa decía Antonio. «¿Puedo ayudarla?» «Necesito hablar con alguien sobre una cuenta», dijo ella, forzando una confianza que no sentía. Apareció un segundo guardia. Maribel. Según su placa, con la mano casualmente posada en su radio. «¿Tiene número de cuenta? ¿Identificación?» «Tengo esto», dijo Isabel, extrayendo la tarjeta metálica. No se parecía a ninguna tarjeta bancaria moderna. Rectangular, pero ligeramente más grande, de lo que parecía ser cobre o bronce, ahora oxidado hasta un color verde-marrón moteado. Tenía extraños símbolos y números grabados en su superficie. Antonio la examinó con visible escepticismo. «Esto no es una de nuestras tarjetas. Me la dio mi abuelo», explicó Isabel. «Hugo Reyes. Dijo que si las cosas se ponían realmente mal». «Señora, esto no es un centro de acogida», interrumpió Maribel. «Hay un centro comunitario en Lavapiés que abre al mediodía». «Por favor», cortó Isabel. «Solo busquen a Hugo Reyes. Por favor». Algo en su tono, tal vez esa cruda mezcla de dignidad y desesperación, hizo que Antonio dudara. Intercambió una mirada con Maribel. «Espere aquí», dijo finalmente. «No se acerque a otros clientes». Isabel guió a Sofía al área indicada, sintiendo el peso de las miradas de todas direcciones. «Mamá, tengo hambre»,
susurró Sofía. Pronto, mi corazón, prometió Isabel, aunque las palabras sonaban huecas. Cuántas comidas se había saltado ella para asegurarse de que sus hijos comieran. Mientras esperaban, la mente de Isabel se remontó a la cocina de su abuelo. 25 años atrás, en un modesto piso del barrio de Chamberí. Aún podía oler la canela y el café que impregnaban perpetuamente su humilde hogar. La joven Isabel, de solo 10 años, se sentaba frente al desgastado tablero de ajedrez, con la barbilla apoyada en las manos, mientras contemplaba su siguiente movimiento. «Jaque mate en 3 movimientos, pequeña», dijo él. «No es justo. Llevas jugando toda la vida», se quejó ella. Esas partidas de ajedrez de los domingos eran su parte favorita de la semana. El abuelo Hugo se rió, su sonido cálido y áspero por las décadas de cigarrillos que finalmente había dejado. «La vida es como el ajedrez, Isabel. A veces proteges las piezas que más quieres. A veces debes sacrificar para sobrevivir». Luego metió la mano en el bolsillo, sacando la extraña tarjeta de metal. «Esto es para ti. Guárdalo bien». La joven Isabel la volteó en sus pequeñas manos, confundida por su peso y los extraños grabados. «¿Qué es?» «Un seguro», respondió él. «Si la vida alguna vez te empuja a un agujero tan profundo que no puedas salir, esta tarjeta será la cuerda. Pero úsala solo si realmente crees que aún hay una salida». El recuerdo se disolvió cuando la tos del bebé se intensificó. Isabel lo acunó suavemente. «¿Cómo se llama?», preguntó una voz suave. Isabel levantó la vista y vio a una anciana con un costoso abrigo de pelo de camello de pie ante ellas. «Miguel», respondió Isabel, después de un momento de sorpresa. «Como mi padre», asintió la mujer. «Yo crié a 4 varones. El más joven tenía un cólico terrible. Tosía justo así». Metió la mano en su bolso y deslizó un billete de 20 euros en la mano de Isabel. «Cómprale algo caliente». Antes de que Isabel pudiera responder, la mujer se marchó, desapareciendo en el ajetreo del vestíbulo. Isabel miró el dinero, sintiéndose agradecida y humillada a partes iguales. Una vez, ella había sido la que ponía donaciones en las cajas de caridad. Una vez, tuvo un hogar, un esposo y un futuro. «Señorita Martínez», Antonio había regresado. «Alguien la verá ahora. Por favor, sígame». Isabel acercó a Miguel a su pecho, tomó la mano de Sofía y siguió al guardia hacia una batería de ascensores en la parte trasera del vestíbulo. El ascensor ascendió silenciosamente, llevándolas a un piso cuya existencia Isabel desconocía. Cuando las puertas se abrieron, revelaron un entorno dramáticamente diferente al vestíbulo público. Aquí, los paneles de madera oscura y la iluminación tenue creaban una atmósfera de lujo discreto. La alfombra era lo suficientemente gruesa como para tragar el sonido de sus pasos. Antonio las guió a una sala de conferencias, donde un hombre esperaba. Alto, calvo, con una postura meticulosa. Se levantó al entrar. «Señorita Martínez, soy Marvin Rowe, jefe de cuentas delegado. Por favor, siéntese». Isabel se sentó nerviosamente al borde de una silla de cuero, Sofía a su lado, el bebé acunado en sus brazos. Se sentía salvajemente fuera de lugar, como una mancha en una tela cara. «Presentó esto en recepción», dijo Marvin, señalando la tarjeta de metal. «Me la dio mi abuelo», explicó Isabel, la historia sonando cada vez más absurda a sus propios oídos. «¿Puedo preguntar qué circunstancias la traen aquí hoy?». La pregunta de Marvin estaba cuidadosamente formulada. «Estamos en la calle», dijo finalmente, las palabras quemándole la garganta. «Mi esposo murió hace 18 meses. Perdí mi trabajo, luego nuestro piso. Los albergues están llenos.
Dormimos en una marquesina de autobús en la Castellana anoche. Esperaba lástima, tal vez incluso incomodidad. En cambio, Marvin asintió como si confirmara una hipótesis. El protocolo Reyes, murmuró, casi para sí mismo, luego más fuerte. Señorita Martínez, ¿estaría dispuesta a proporcionar una verificación de huella dactilar? Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió y una joven entró llevando una tableta y un pequeño dispositivo electrónico. Ella es Andrea, de nuestro departamento de seguridad, explicó Marvin. Desconcertada, Isabel permitió que Andrea guiara su dedo índice hasta el escáner. Un momento después, el dispositivo emitió un suave tintineo. El aplomo profesional de Andrea se resbaló por una fracción de segundo. Es una coincidencia exacta, dijo, su voz cuidadosamente controlada. Gracias, Andrea, dijo Marvin. Cuando se quedaron solos de nuevo, el comportamiento de Marvin cambió sutilmente. Más cálido, más humano. Señorita Martínez, ¿qué sabe sobre los arreglos financieros de su abuelo? Nada. Vivía modestamente. Trabajó en el ferrocarril, creo. Murió cuando yo tenía 15 años. Su abuelo estableció un tipo de fideicomiso muy específico. Lo llamamos una cuenta de contingencia de legado. Solo se puede acceder a él bajo circunstancias particulares. ¿Qué circunstancias?, preguntó Isabel. El lenguaje exacto del fideicomiso estipula: será desbloqueado solo cuando el descendiente se encuentre en situación de indigencia verificable. La expresión de Marvin era indescifrable. Parece que su abuelo anticipó esta posibilidad y se preparó en consecuencia. No entiendo. Señorita Martínez, tras la verificación de la huella dactilar y la confirmación de sus circunstancias actuales, ahora tiene acceso al fideicomiso Reyes. El valor actual, incluyendo todas las inversiones y propiedades, es de aproximadamente 2 millones de euros. Isabel escuchó las palabras, pero no pudo procesar su significado. ¿Millones? El concepto era demasiado vasto para captar, cuando apenas unas horas antes había estado calculando si podían permitirse una sola comida caliente. «Eso no es posible», susurró. «Ha habido un error». «No hay error», le aseguró Marvin. Su abuelo fue excepcionalmente estratégico en sus inversiones. El fideicomiso ha sido administrado activamente durante décadas, creciendo sustancialmente con el tiempo. Pero, ¿por qué iba él? Isabel se interrumpió. La documentación del fideicomiso incluye una carta, que le proporcionaré en breve. Pero primero, hay que hacer arreglos inmediatos. Marvin presionó un botón en la mesa de conferencias. Sus hijos parecen necesitar algo de comida y quizás atención médica para el pequeño. Como invocada por arte de magia, apareció otro miembro del personal, con una bandeja de sándwiches, fruta y botellas de agua. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al ver la comida. «Adelante, mi vida», murmuró Isabel, todavía aturdida. Mientras Sofía agarraba ansiosamente un sándwich, Marvin continuó. «Arreglaremos alojamiento temporal para usted de inmediato. Una suite de hotel. Nuestro servicio de conserjería puede proporcionarle lo esencial que necesite esta noche. Mañana podemos comenzar una discusión más exhaustiva sobre sus opciones». Isabel lo miró fijamente, luchando por alinear esta conversación surrealista con la realidad de su vida. «¿Por qué nos están ayudando?», preguntó finalmente. «Señorita Martínez, su abuelo fue bastante explícito en sus instrucciones. Dijo, cuando ella venga, estará orgullosa, pero rota. No permitan que la burocracia la rompa aún más». Las lágrimas picaron en los ojos de Isabel. «No sé qué decir», susurró. «No necesita decir nada», respondió Marvin. «Centrémonos en que usted y sus hijos estén cómodos esta noche. Todo lo demás puede esperar hasta mañana». De la calle a la suite presidencial,
La suite presidencial en el Hotel Westmont era más grande que el apartamento entero que Isabel había compartido con Luis. Los ventanales del suelo al techo revelaban una vista panorámica de la ciudad, ahora cubierta por la nieve, con las luces de la calle brillando abajo como estrellas terrestres. Las alfombras de felpa amortiguaban sus pasos mientras se movía de una habitación a otra. En un dormitorio, Sofía rebotaba experimentalmente en una cama king size, su pequeño rostro encendido de asombro. En otro, Miguel dormía plácidamente en una cuna dispuesta apresuradamente, su respiración más fácil después de que el pediatra que Marvin había convocado al hotel lo examinara. Bronquitis, había diagnosticado el médico. Los antibióticos deberían ayudar rápidamente. Ahora, de pie sola en el amplio baño de mármol, Isabel miraba su reflejo en un espejo con marco dorado. Una extraña le devolvía la mirada, con las mejillas hundidas y ojeras oscuras, bajo unos ojos demasiado viejos para sus 34 años. Lentamente, abrió el grifo de agua caliente. El vapor subió, empañando el espejo, oscureciendo a la mujer que ya no reconocía. Lloró por Luis, robado por una carretera mojada por la lluvia, y un conductor que no pudo frenar a tiempo. Lloró por el hogar que habían construido juntos, ahora ocupado por extraños. Lloró por la inocencia perdida de Sofía y el precario comienzo de vida de Miguel. Cuando las lágrimas finalmente cedieron, Isabel se lavó la cara con un jabón de hotel que olía a jazmín y sándalo. Se secó con una toalla tan suave que se sentía como una nube contra su piel. En el área de la cocina de la suite, encontró una selección de comida que había sido entregada mientras estaba en el baño. Isabel preparó un plato para su hija, maravillándose de lo surrealista que se sentía servir comida en porcelana fina en lugar de envases de comida rápida recuperados. ¿Podemos quedarnos aquí para siempre, mamá?, preguntó Sofía, enrollando espaguetis alrededor de su tenedor. No, mi vida, respondió Isabel. Pero no tenemos que preocuparnos por dónde dormiremos mañana, ni pasado mañana. Después de que Sofía comió hasta saciarse, más comida en una sola sentada de la que había tenido en semanas, Isabel la arropó en la enorme cama. Isabel revisó a Miguel, ajustándole la manta y rozando sus labios contra su frente, ahora más fresca después de la primera dosis de medicamento. Luego regresó a la sala principal, donde esperaba un sobre de papel manila en la mesa de café. Dentro estaba la carta que Marvin había mencionado, las palabras de su abuelo. Mi queridísima Isabel, si estás leyendo esto, es porque la red de seguridad que creé te ha atrapado. Lamento que la vida te haya llevado a circunstancias tan desesperadas, pero no lamento la previsión que me permite ayudarte ahora, incluso desde más allá de la tumba. Te preguntarás cómo acumulé tal riqueza, ya que viví tan simplemente. La verdad es a la vez ordinaria y extraordinaria. Hice una inversión brillante en mi juventud, una pequeña empresa de tecnología en Bilbao, en la que pocos creyeron que triunfaría. Esa única decisión, seguida de décadas de gestión cuidadosa, creó el fundamento de tu herencia. Elegí vivir modestamente porque conocía el peligro seductor de la riqueza. Vi a amigos y colegas transformados por el dinero. Quería algo diferente para ti. Quería que conocieras el valor del trabajo, de la compasión, de ver a las personas por quienes son y no por lo que poseen. Pero también temía que la desgracia te encontrara, como una vez me encontró a mí. Pocos recuerdan ahora, pero antes de mi éxito conocí el hambre. Dormí en bancos de parques. Sentí la vergüenza particular que la sociedad reserva para los que han caído en desgracia. Este fideicomiso está diseñado con intenciones específicas.
encontrarás que, aunque ahora tienes recursos sustanciales, hay estructuras implementadas para prevenir las trampas de la riqueza repentina. Mi esperanza es que uses estos fondos para reconstruir tu vida, para asegurar tu futuro y, quizás lo más importante, para extender la misma compasión a otros que ahora recibes. Recuerda nuestras partidas de ajedrez, pequeña. La vida es estrategia, sacrificio y protección. A veces perdemos piezas importantes, a veces debemos retirarnos, pero el juego continúa mientras el rey se mantenga en pie. Gaen. Con amor eterno, tu abuelo. Isabel leyó la carta 3 veces, la voz de su abuelo tan vívida en su mente. Dobló las páginas cuidadosamente y las devolvió al sobre. Luego cruzó a la ventana y contempló la ciudad cubierta de nieve. Un suave golpe en la puerta de la suite la sacó de sus pensamientos. Isabel abrió para encontrarse con un joven con uniforme de hotel que sostenía una bolsa de compras. Señorita Martínez, los artículos que solicitó. Isabel no había solicitado nada, pero aceptó la bolsa con un murmullo de agradecimiento. Dentro había artículos de tocador, un par de pijamas y ropa básica para ella y los niños, todo en las tallas correctas. ¿Trabajo de Marvin? Sin duda. Después de ponerse el nuevo pijama, algodón suave que se sentía como un lujo contra su piel, Isabel se sentó en el sofá, todavía incapaz de procesar por completo los eventos del día. Su teléfono vibró. Otro de los arreglos de Marvin. Su antiguo número había sido reconectado, y el teléfono se había cargado mientras atendía a los niños. La pantalla mostraba un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita Martínez, soy Ari Patel, de Banco Unión de Granito. Seré su asesor financiero dedicado de ahora en adelante. El señor Rowe me pidió que verificara si necesita algo más esta noche. Tenemos una reunión programada para las 10 a.m. mañana, pero estoy disponible en cualquier momento si tiene preguntas. Isabel se quedó mirando el mensaje. Un asesor financiero dedicado. Por supuesto. La gente con dinero. La gente como ella ahora, al parecer, tenía equipos enteros dedicados a gestionar sus asuntos. Estamos bien, gracias, escribió de vuelta. Excelente. Intente descansar, señorita Martínez. Ahora está a salvo. Esas 3 palabras, ahora está a salvo, rompieron su compostura cuidadosamente mantenida. Isabel se acurrucó en la esquina del lujoso sofá y la susurró en voz alta, como un conjuro que tenía miedo de creer por completo. Repitió la frase hasta que se convirtió en una nana, meciéndose suavemente de un lado a otro, con los brazos alrededor de sí misma. Finalmente, el agotamiento la reclamó y durmió profundamente por primera vez en meses. La conferencia con Ari. La realidad se impone. La mañana llegó con luz dorada filtrándose por las ventanas que había olvidado cubrir. Durante un momento desorientador, Isabel no pudo recordar dónde estaba. La realidad regresó cuando Sofía irrumpió en la habitación, ya vestida con ropa nueva de la bolsa misteriosamente provista. «Mamá, hay una bañera lo suficientemente grande como para nadar, y la televisión tiene todos los canales». Su emoción era palpable, sus movimientos animados de una manera que Isabel no había visto desde antes de que Luis muriera. «Voz baja, mi vida», le recordó Isabel suavemente, aunque su corazón se hinchó con la alegría de su hija. «Tu hermano todavía está durmiendo». Como si fuera una señal, los lloros de Miguel resonaron desde el dormitorio. Isabel fue hacia él, le cambió el pañal, usando los suministros que habían aparecido como por arte de magia, y lo acunó cerca. Un golpe discreto anunció la llegada del desayuno, un festín de frutas frescas, pasteles, huevos y café. Ella y Sofía comieron lentamente, saboreando cada bocado, todavía medio asustadas,
de que esta abundancia pudiera desaparecer tan repentinamente como había aparecido. A las 9 en punto, sonó el teléfono del hotel. El conserje le informó que el señor Patel había llegado y estaba esperando en el vestíbulo cuando ella estuviera lista. La realidad se inmiscuyó en el santuario onírico de la suite. Reuniones, decisiones, un futuro de repente vasto, con posibilidades donde antes se había reducido a la próxima comida, al próximo refugio nocturno. «Sofía, tenemos que bajar a encontrarnos con alguien», explicó Isabel, ayudando a su hija a lavarse los restos pegajosos del desayuno de las manos. «Se trata de nuestra nueva situación». «¿Somos ricas ahora, mamá?», preguntó Sofía. Isabel dudó. «Tenemos ayuda ahora», dijo. «El abuelo Hugo nos dejó un regalo». Satisfecha con esta explicación, Sofía se dirigió a la puerta mientras Isabel recogía a Miguel y la bolsa de pañales. Una joven indio con un traje color carbón se acercó a ellas inmediatamente. «Señorita Martínez, soy Ari Patel. Es un placer conocerla en persona». Ari las condujo a una sala de conferencias privada cerca del vestíbulo principal, ya preparada con una trona para Miguel y libros para colorear para Sofía. La consideración de estos arreglos conmovió inesperadamente a Isabel. «El señor Rowe le envía sus saludos», explicó Ari mientras se instalaban. «Él maneja la activación inicial del protocolo, pero la gestión diaria recae en asesores como yo». Isabel asintió. «Aprecio la ayuda. Todo esto es muy abrumador. Solo puedo imaginarlo. Vayamos paso a paso». Abrió un portafolio de cuero. Primero, asuntos prácticos. Su suite está reservada por 2 semanas, lo que nos da tiempo para asegurar una vivienda más permanente si lo desea. Se ha emitido una tarjeta de crédito a su nombre, vinculada a una cuenta preliminar, con fondos suficientes para necesidades inmediatas. «Ni siquiera sé por dónde empezar», admitió ella. «Ayer no teníamos nada». «Por eso estoy aquí», dijo Ari suavemente. «No tiene que resolverlo todo a la vez». Dudó. Luego añadió: «Si no le importa que pregunte, ¿cómo llegó a sus circunstancias actuales?» La pregunta era profesional, pero expresada con genuina preocupación. «Mi esposo, Luis, era mecánico, uno bueno. Teníamos un pequeño apartamento, ahorros y planes para el futuro. Luego, hace 18 meses, fue atropellado por un coche mientras volvía a casa del trabajo en su motocicleta. Las facturas médicas se llevaron todo, incluso con seguro. Yo estaba embarazada de Miguel, trabajando como recepcionista, pero la oficina redujo personal justo después de mi baja por maternidad. Sin indemnización». Isabel hizo una pausa, recordando la cascada de desastres que había seguido. El aviso de desalojo, la venta de su coche, el traslado a apartamentos progresivamente más baratos y peligrosos, hasta que incluso esos estuvieron fuera de su alcance. No me quedaba familia excepto los niños. Los amigos ayudaron al principio, pero eventualmente se encogió de hombros, el gesto abarcando todas las relaciones tensas y rotas bajo el peso de la necesidad prolongada. Miguel se movió en sus brazos, y ella lo ajustó automáticamente, su cuerpo atento a cada movimiento después de meses de ser su única protección contra un mundo hostil. Antes de darme cuenta, estábamos en la calle. Intentas mantenerte limpia, parecer presentable para las entrevistas de trabajo. Pero se interrumpió, incapaz de articular la trampa circular de la indigencia. Como cada día se enfocaba únicamente en la supervivencia. Como las oportunidades se estrechaban hasta desaparecer por completo. Ari asintió. «Ya no tiene que seguir sobreviviendo todos los días, Isabel. Puede respirar, puede planificar,
puede reconstruir. Algo en sus palabras, su simple permiso para existir más allá de la crisis, rompió el entumecimiento que Isabel había mantenido. Parpadeó rápidamente, decidida a no llorar en esta reunión de negocios. Pareciendo sentir su emoción, Ari redirigió suavemente la conversación. Hablemos de opciones de vivienda. ¿Preferiría quedarse en la ciudad o considerar áreas suburbanas como La Moraleja o Pozuelo? Durante la siguiente hora, Ari la guió a través de consideraciones inmediatas. Vivienda, atención médica, educación para Sofía, sin abrumarla con el alcance total de su herencia. Explicó que el fideicomiso de su abuelo incluía disposiciones específicas, una liberación estructurada de fondos basada en el tiempo y las circunstancias, propiedades ya en su nombre y carteras de inversión diseñadas para la estabilidad a largo plazo. La sesión informativa completa puede esperar, le aseguró Ari. Por ahora, concéntrese en establecer estabilidad para su familia. El resto vendrá con el tiempo. Al concluir su reunión, Ari le entregó una tarjeta de presentación con su número de celular personal escrito a mano en la parte posterior. Llame en cualquier momento, de día o de noche. No es solo cortesía profesional, lo digo en serio. Isabel lo estudió. Este extraño que le hablaba con respeto, cuando apenas unos días atrás había sido invisible para la mayor parte de la sociedad. ¿Por qué es tan amable? Mi padre vino a este país con nada más que esperanza y determinación. Un solo acto de bondad de un extraño cambió la trayectoria de su vida. Nuestra familia nunca olvidó esa lección. Recogió sus papeles, luego añadió en voz baja: Además, yo también tengo hijos. No puedo imaginar el coraje que se necesitó para mantenerlos a salvo a través de lo que usted ha soportado. Después de que Ari se fue, Isabel permaneció en la sala de conferencias, la tarjeta de crédito negra sobre la mesa ante ella como un objeto extraño que no estaba segura de cómo manejar. Sofía continuó coloreando contenta, mientras Miguel dormitaba en el hueco del brazo de Isabel. La nueva realidad. Y el ajedrez de Hugo. La primera semana pasó en un borrón de citas, papeleo y ajustes graduales a su nueva realidad. Isabel se movió a través de cada día en un estado de cautelosa incredulidad, esperando que el sueño se hiciera añicos, que alguien revelara que todo había sido un error elaborado. Pero el milagro se mantuvo. La salud de Miguel mejoró drásticamente con la atención médica adecuada. Sofía se inscribió en una buena escuela cerca del barrio de Salamanca, que pudo acomodar su transferencia a mitad de año. E Isabel comenzó el proceso de reclamar su identidad de la erosión de la indigencia. Pequeños pasos, como un corte de pelo, ropa nueva que realmente le quedaba bien. Un examen físico que abordó el costo que meses de desnutrición y estrés habían pasado a su cuerpo. Sin embargo, a pesar de estos cambios positivos, Isabel se encontró dudando en abrazar por completo sus circunstancias alteradas. Usó la tarjeta de crédito con moderación, comprando solo lo necesario a pesar de las suaves garantías de Ari de que los fondos eran suyos para usar según necesitara. Rechazó las sugerencias del agente inmobiliario de lujosos áticos con vistas a las 4 torres y casas históricas en el centro, gravitando en cambio hacia hogares modestos y prácticos en vecindarios seguros pero discretos. Usted vale más de lo que se está permitiendo, observó Ari durante una de sus reuniones regulares. El fideicomiso que estableció su abuelo está diseñado para proporcionar seguridad y comodidad, no meramente supervivencia. No se siente real, admitió ella finalmente, y tengo miedo de que si empiezo a creer en ello, a depender de ello. Teme que desaparezca, terminó Ari por ella. Abrió una carpeta y extrajo varias fotografías antiguas,
extendiéndolas sobre el escritorio. Mostraban a un hombre mayor elegante, Hugo Reyes, en sus últimos años, de pie ante varias propiedades y negocios. Su abuelo fue notablemente estratégico, explicó Ari. Estos activos han estado acumulando valor durante décadas. El fideicomiso está estructurado con múltiples capas de protección, diversificado en diferentes mercados y vehículos de inversión. Se necesitaría un colapso financiero global para impactar significativamente su seguridad. E incluso entonces, hay salvaguardas. Isabel estudió las fotos, buscando al abuelo que recordaba. Nunca pareció rico, murmuró. Vivía en una casa pequeña, conducía un viejo Seat, empacaba su propio almuerzo. Según los documentos del fideicomiso, esa fue una elección deliberada. Él creía que la riqueza debía ser una herramienta, no una identidad. Ari dudó. Hay algo más que debería ver. Sacó otro documento, más antiguo que los demás. Era un recorte de periódico de 1951, que mostraba a un Hugo mucho más joven de pie, en una fila de reparto de pan, durante lo que parecía ser un duro invierno madrileño. Antes de que sus inversiones tuvieran éxito, su abuelo conoció las dificultades íntimamente, dijo Ari. El fideicomiso incluye su diario personal de ese período. Escribe sobre dormir en estaciones de tren, sobre la vergüenza particular de ser ignorado en lugar de visto. Él entendió lo que usted ha soportado, Isabel, quizás mejor que la mayoría. Isabel tocó la fotografía suavemente, una parte de la vida de su abuelo que nunca había conocido. Explicaba mucho. Su frugalidad a pesar de la aparente comodidad, su insistencia en tratar a cada persona con dignidad. Creó este fideicomiso para usted, pero también debido a su propia experiencia, continuó Ari. La cláusula de activación oficial, cuando el descendiente se encuentre en situación de indigencia verificable, fue su forma de asegurar que la ayuda llegaría precisamente cuando más la necesitaba, pero no podía acceder a ella por medios convencionales. Todavía no sé si puedo hacer esto, confesó Isabel. ¿Hacer qué exactamente?, preguntó Ari. Aceptar esta transformación. Ser esta nueva persona. Vivir esta nueva vida. No tiene que convertirse en alguien nuevo, Isabel. Sigue siendo la misma mujer que protegió a sus hijos en circunstancias imposibles, que encontró coraje cuando había todas las razones para la desesperación. La única diferencia es que ahora tiene recursos para igualar su resiliencia. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Isabel se sintió atraída por los amplios ventanales de la suite. La ciudad se extendía ante ella, un tapiz de luces y sombras. En algún lugar de ese paisaje estaban los lugares donde se habían refugiado. La marquesina de autobús, donde habían pasado su última noche desesperada. El paso subterráneo, donde se habían escondido durante las tormentas. La biblioteca pública, donde habían buscado calor. El reflejo de Isabel la miraba desde la ventana, un fantasma suspendido entre dos mundos. Su teléfono sonó con un mensaje de texto de Ari. Solo verificando. Espero que todo esté bien. Recuerde, los pequeños pasos siguen siendo progreso. Isabel se encontró respondiendo honestamente. Estoy luchando por reconciliar quién era hace una semana con quién soy ahora. Se siente como una traición de alguna manera. ¿De quién? ¿De la mujer que sobrevivió contra todo pronóstico? Ella se merece este respiro. Isabel no respondió, pero el mensaje resonó mientras se preparaba para acostarse en la lujosa suite. Esa noche, soñó con Luis por primera vez en meses. No su accidente o las devastadoras secuelas, sino una mañana ordinaria en su pequeño apartamento. Él estaba junto a la estufa, haciendo panqueques, tarareando desafinado, mientras la luz del sol se derramaba sobre el desgastado suelo de linóleo. «Lo estás haciendo genial, Bella», dijo él,
usando el apodo que solo él le había llamado. Ella despertó con lágrimas en las mejillas, pero una ligereza curiosa en el pecho, como si algo tensamente enrollado hubiera comenzado a aflojarse. La deuda de la dignidad humana. A la mañana siguiente, Isabel tomó una decisión. Después de dejar a Sofía en su nueva escuela, le pidió al conductor que Ari había arreglado que la llevara a una dirección en uno de los barrios más humildes de la ciudad, cerca de Lavapiés. El hombre levantó una ceja, pero obedeció sin hacer comentarios. El albergue para mujeres estaba ubicado en una iglesia reconvertida, su fachada de piedra desgastada, pero digna. Isabel había intentado conseguir una plaza allí 2 veces durante su tiempo en las calles, pero siempre había estado a capacidad, con listas de espera que se extendían por semanas. En el mostrador de recepción, una mujer con aspecto agotado levantó la vista con la cautela practicada de alguien que había escuchado todas las historias posibles. «Puedo ayudarla. Busco a Shelley Morales», dijo Isabel. «Es trabajadora social aquí, creo». «¿Y usted quién es?» «Isabel Martínez. Ella intentó ayudarnos a mí y a mis hijos hace unos meses». «Espere aquí». Minutos después, una mujer robusta con cabello sal y pimienta salió de una oficina. «¿Isabel?» «Dios mío, casi no te reconozco». Shelley la envolvió en un cálido abrazo que olía a pachulí y menta. «He estado muy preocupada. Faltaste a nuestra última cita, y cuando revisé los lugares habituales». Se apartó, estudiando la apariencia transformada de Isabel. «¿Qué pasó?» «Es una larga historia. ¿Podríamos hablar en privado?» En la abarrotada oficina de Shelley, rodeada de archivadores desbordados y carteles motivacionales, Isabel relató los eventos de la última semana. Shelley escuchó con creciente asombro, ocasionalmente sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Llevo haciendo este trabajo 27 años», dijo. «Nunca he escuchado algo así. Es como algo sacado de un cuento de hadas». «Por eso no se siente real», admitió Isabel. Shelley se acercó a través del escritorio para apretar su mano. «Oh, es real. Solo mírate, ya recuperando el peso que perdiste». Su expresión se volvió pensativa. «Pero entiendo la desorientación, el trauma y el cambio repentino, incluso el cambio positivo. Pueden ser increíblemente desestabilizadores». «No sé cómo ser esta nueva persona», confesó Isabel. «La mujer con un asesor financiero, un conductor y un futuro». «No te conviertes en otra persona de la noche a la mañana», dijo Shelley. «Sigue siendo Isabel, la esposa de Luis, la madre de Sofía y Miguel. Una mujer que soportó lo insoportable con gracia y dignidad intactas». Se inclinó hacia adelante. «El dinero cambia tus circunstancias, no tu carácter». Las palabras se hicieron eco de lo que Ari había estado tratando de decirle, pero de alguna manera, escucharlas de Shelley, que la había conocido en su punto más bajo, las hacía más creíbles. «Quiero ayudar», dijo Isabel de repente. «El albergue, las mujeres aquí, quiero hacer algo». Eso es comprensible. Muchas personas que han experimentado dificultades quieren retribuir una vez que están estables. Pero Isabel, todavía estás en transición tú misma. Date tiempo para sanar antes de asumir las cargas de otros. «Pero tengo recursos ahora», insistió Isabel. «Pero apresurarse a la filantropía antes de asegurar tu propia base es como intentar construir una casa empezando por el tejado». Ella sonrió suavemente. «Establécete. Ponte bien, física y emocionalmente. Encuentra tu equilibrio en esta nueva realidad. Luego, podemos hablar sobre cómo puedes ayudar a otros de la manera más efectiva». Isabel reconoció a regañadientes la sabiduría de este consejo. Mientras se preparaba para irse, Shelley le entregó una tarjeta de presentación.
Esta es la doctora Levine, una terapeuta que se especializa en trauma y transiciones de vida importantes. Trabaja con muchos de nuestros clientes, pero también con personas que han experimentado riqueza o cambios de estatus repentinos. Isabel guardó la tarjeta en su bolso, prometiendo considerarlo. Al salir del albergue, notó una figura familiar acurrucada en el hueco de la entrada del edificio. Una mujer mayor con la piel curtida y un abrigo andrajoso varias tallas demasiado grande para su delgada figura. ¿Rita? Isabel se acercó. La mujer levantó la vista, sus ojos acuosos entrecerrándose antes de que se diera cuenta de quién era. «¿Isabel? ¿Eres tú?» «Dios, te ves diferente». Su mirada se volvió sospechosa. «¿Qué te pasó? ¿Te conseguiste un novio rico?» Isabel sonrió, a pesar de sí misma. La franqueza de Rita había sido un extraño consuelo durante sus breves encuentros en las calles. La mujer mayor había compartido comida y consejos con igual franqueza, mostrándole a Isabel qué baños públicos eran más seguros y qué dueños de tiendas podrían ofrecer pan del día anterior sin llamar a la policía. «No hay novio», respondió Isabel, sentándose junto a Rita. «Solo un cambio inesperado de fortuna». «Tiene que haber habido algún cambio. Te ves gorda y feliz en comparación con la última vez». «¿Estás esperando una cama aquí?», preguntó Isabel. «Tercer día intentándolo. Siempre están llenos. Pero la señora del escritorio me deja sentarme dentro cuando hace mucho frío». Rita se apretó el abrigo más fuerte alrededor de sus hombros huesudos. «Ven conmigo», dijo Isabel de repente. «Puedo ayudarte». Rita la miró con recelo. «¿Ayudar cómo? No acepto caridad». «No es caridad», insistió Isabel. «Es pagar una deuda. Compartiste tu comida con nosotros cuando no teníamos nada. Me mostraste dónde podía Miguel calentarse cuando estaba enfermo». «Eso fue solo decencia humana», masculló Rita, aunque parecía complacida por el reconocimiento. «Exactamente», aceptó Isabel. Se necesitó más persuasión, pero finalmente Rita accedió a acompañar a Isabel, aunque murmuró con escepticismo durante todo el viaje al hotel. Cuando llegaron, Isabel organizó una habitación en un piso diferente al de la suite, sintiendo que Rita estaría más cómoda con algo de independencia, y ordenó que le subieran una comida inmediatamente. «Solo por unos días», prometió Isabel cuando Rita protestó, «hasta que podamos encontrar algo más permanente». Un hogar en la calle del Arce, Maple Street. Más tarde esa tarde, Isabel se reunió con Ari en el restaurante del hotel. Él escuchó sin juzgar mientras ella le contaba su visita al albergue y su impulsiva decisión de ayudar a Rita. «No me sorprende», dijo. «La compasión a menudo fluye más libremente de aquellos que han conocido su ausencia. Shelley cree que debería centrarme en estabilizar mi propia situación primero», admitió Isabel. «Hay sabiduría en ese enfoque, pero los pequeños actos de bondad en el camino no tienen por qué restar valor a su enfoque principal». Él sonrió. El diario de su abuelo menciona que incluso en su punto más bajo, a veces compartía lo poco que tenía. Él creía que la generosidad no era un lujo de los ricos, sino una práctica que preservaba la humanidad en tiempos difíciles. «Estoy pensando en tomar esa casa en la calle del Arce», dijo ella. «La que tiene un pequeño jardín. Está cerca de la escuela de Sofía y se siente manejable». «Una excelente elección», aprobó Ari. «Modesta, pero cómoda, en un barrio seguro con buenas comodidades cerca. Me pondré en contacto con el agente esta tarde». Mientras Ari describía el proceso de compra, Isabel sintió un sutil cambio dentro de sí misma. La primera aceptación tentativa de que esta nueva realidad podría ser sostenible. Aún no estaba lista para abrazarla por completo, para confiar en su permanencia, pero estaba comenzando a imaginar un futuro más allá de la supervivencia inmediata.
Esa noche, mientras Isabel ayudaba a Sofía con su tarea, su hija levantó la vista con seriedad inesperada. «Mamá, ¿vamos a estar bien ahora?» «Sí, mi vida», dijo Isabel con firmeza, abrazando a su hija. «¿Lo prometes?», presionó Sofía. «Lo prometo», susurró. Y por primera vez, ella realmente se lo creyó. La casa en la calle del Arce no se parecía en nada a los apartamentos de lujo que Ari le había mostrado inicialmente. Una modesta casa de 2 dormitorios, con un pequeño jardín cercado. Tenía el encanto vivido de un lugar donde se habían creado recuerdos. «Es perfecta», declaró Isabel en el momento en que cruzaron la puerta principal. Sofía inmediatamente corrió a explorar, su voz emocionada resonando por las habitaciones. Mientras Miguel gateaba decidido por el suelo de la sala de estar calentado por el sol, Ari levantó una ceja. «¿Entiende que con sus recursos podría comprar prácticamente cualquier propiedad en la ciudad? Esta es la que se siente como un hogar», respondió Isabel. El proceso de compra se movió con asombrosa velocidad, acelerado por el pago en efectivo y la gestión eficiente de Ari. A las 2 semanas de ver la propiedad por primera vez, Isabel se encontró de pie en la sala de estar vacía, con las llaves de la casa en la mano, el sol de la tarde proyectando patrones a través de las cortinas de encaje que los dueños anteriores habían dejado. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía, dando vueltas en el espacio vacío. «¿Dormimos en el suelo?», Isabel rió, un sonido que se estaba volviendo menos áspero con cada día que pasaba. «No, mi vida, ahora lo hacemos nuestro». Comenzaron poco a poco. Camas y muebles esenciales, entregados el mismo día. Artículos básicos para el hogar, comprados durante un viaje algo abrumador a unos grandes almacenes. Ari también había arreglado un coche. No el sedán de lujo que sugirió inicialmente, sino un práctico SUV con buenas calificaciones de seguridad que Isabel podía conducir ella misma. Esa primera tarde en su nuevo coche, Isabel se encontró conduciendo sin rumbo por la ciudad, volviendo sobre la geografía de su lucha. En un semáforo cerca del borde este del centro, Isabel vio una figura familiar. Jazmín, amiga de Rita, una fugitiva adolescente que a veces había vigilado a Miguel cuando Isabel necesitaba visitar oficinas gubernamentales o solicitar trabajos. La chica estaba delgada, su postura defensiva mientras se apresuraba por la acera, mirando frecuentemente por encima del hombro. Sin una decisión consciente, Isabel se detuvo y gritó: «¡Jazmín!». La chica se congeló. Luego se giró lentamente, su expresión cautelosa hasta que se dio cuenta de quién era. «Isabel». «Mierda, ¿eres tú de verdad?». «Sube», ofreció Isabel, desbloqueando la puerta del pasajero. Jazmín dudó. Los instintos de supervivencia forjados en la calle en guerra, con el recuerdo de la bondad pasada. Finalmente, se deslizó en el asiento del pasajero, inmediatamente pasando las manos por la tapicería limpia, con aprecio no disimulado. «Maldita sea, realmente mejoraste», observó, asimilando la apariencia mejorada de Isabel. Fin de la segunda mitad del texto original y expansión inicial. Rita dijo que te tocó la lotería o algo, pero pensé que estaba drogada. «No exactamente la lotería», respondió Isabel. «Pero sí, las cosas han cambiado. ¿A dónde vas?» «A ningún lugar específico. Solo intentando evitar a ese asqueroso de Marcel del albergue de la calle Tercera. Me ha estado siguiendo desde esta mañana». Isabel frunció el ceño. «¿Marcel, el coordinador de voluntarios?» «Sí, él le ofrece a las chicas alojamiento privado si son lo suficientemente agradecidas». Jazmín hizo comillas en el aire alrededor del eufemismo. «Empezó a acosarme la semana pasada cuando fui a usar las duchas». Una rabia fría se instaló en el pecho de Isabel. Una furia protectora que se sintió clarificadora después de meses de sumisión indefensa a las circunstancias. «¿Te ha hecho daño?».
No, soy demasiado rápida. Jazmín intentó ser valiente, pero ahora conoce todos mis lugares habituales. Fue más difícil quitármelo de encima hoy. ¿Vienes a casa conmigo? ¿Qué? No, no necesito. Tengo un dormitorio de invitados, agua caliente y comida. Quédate hasta que esta situación con Marcel se calme, o hasta que encuentres algo mejor. ¿Por qué harías eso? Apenas nos conocemos. Porque alguien me ayudó cuando lo necesité. Ahora yo puedo ayudarte. Hizo una pausa, luego añadió más a la ligera. Además, eras buena con Miguel. Podría usar una niñera a veces. Supongo que podría quedarme por unos días, concedió ella, aunque su postura seguía siendo cautelosa. No es caridad, sonrió Isabel. Es decencia humana, respondió Jazmín, entendiendo la referencia. Cuando llegaron a la casa en la calle del Arce, Sofía estaba extasiada ante la perspectiva de una invitada, mientras que Miguel pareció recordar a Jazmín, buscándola con un gorjeo encantado. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, le aseguró Isabel, mostrándole el pequeño dormitorio que aún no habían amueblado. Podemos recoger lo que necesites mañana. Esa noche, con Jazmín instalada de forma segura en la habitación de invitados, e Isabel con los niños dormidos, se sentó en su nueva mesa de cocina y abrió su laptop. Otra compra reciente, que todavía se sentía vagamente ilícita, después de meses de usar ordenadores públicos en la biblioteca de El Retiro. Investigó a Marcel, del albergue de la calle Tercera, encontrando patrones preocupantes en reseñas anónimas y comentarios que confirmaban el relato de Jazmín. A la mañana siguiente, Isabel llamó a Shelley Morales. «Necesito tu ayuda con algo», explicó. «Hay un voluntario en el albergue de la calle Tercera, Marcel, que ha estado acosando a mujeres jóvenes. Lamentablemente, eso no me sorprende. El director allí es notoriamente laxo con la verificación de antecedentes. Hemos tenido varias clientas que han informado de preocupaciones similares, pero sin denuncias formales hay poco que podamos hacer». ¿Qué constituiría una denuncia formal? Incidentes documentados, declaraciones de testigos, patrones de comportamiento, pruebas lo suficientemente sustanciales como para que la Junta no pudiera ignorarlo sin arriesgar responsabilidad legal. Shelley hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Alguien que conoces ha sido atacada? Sí, respondió Isabel, mirando por la ventana cómo Jazmín jugaba con Sofía en el patio trasero. Reunir pruebas lleva tiempo, advirtió Shelley, y muchas víctimas son reacias a presentarse, especialmente aquellas en situaciones vulnerables. Lo entiendo, dijo Isabel, con un plan ya formándose en su mente. Durante la semana siguiente, Isabel trabajó metódicamente. Con la cautelosa cooperación de Jazmín y la guía de Shelley, se puso en contacto con otras mujeres jóvenes que se habían encontrado con Marcel. Utilizando recursos de su fideicomiso, contrató a un investigador privado para documentar el patrón del hombre de atacar a residentes vulnerables del albergue. Arregló alojamiento temporal seguro para aquellas dispuestas a proporcionar declaraciones, asegurando que no enfrentarían represalias. Cuando la evidencia fue compilada, un devastador dossier de comportamiento depredador que abarcaba al menos 2 años, Isabel no fue directamente al apático director del albergue. En cambio, se acercó a la junta directiva y a los principales donantes simultáneamente, presentando los hallazgos con un claro ultimátum. Aborden la situación de inmediato o enfrenten la exposición pública y posibles acciones legales. Marcel fue retirado de su puesto y denunciado a las autoridades. El director que lo había encubierto fue puesto en excedencia administrativa pendiente de revisión, e Isabel, trabajando entre bastidores a través de Shelley, ayudó a establecer nuevos protocolos de seguridad
y mecanismos de denuncia para los residentes del albergue. «Eres una fuerza de la naturaleza cuando te propones algo», observó Ari durante su reunión semanal. «Tu abuelo estaría orgulloso». Isabel sintió un atisbo de satisfacción. «Es algo pequeño en realidad. El sistema sigue roto de muchas maneras. Pero el cambio significativo a menudo comienza con acciones pequeñas y dirigidas como esta». La estudió pensativamente. «Estás encontrando tu equilibrio en esta nueva realidad». Ella no podía negarlo. El último mes había traído un cambio gradual en cómo se veía a sí misma y a sus circunstancias. El shock paralizante había dado paso a una aceptación cautelosa, luego a una creciente sensación de propósito. El fideicomiso ya no era solo un rescate milagroso. Se estaba convirtiendo en una herramienta, un medio para efectuar cambios que antes no había podido crear. Isabel comenzó a usar sus recursos con más confianza, no extravagantemente, sino con propósito. Inscribió a Sofía en una clase de natación. Contrató a una niñera a tiempo parcial para ayudar con Miguel mientras dedicaba tiempo a comprender el alcance total de su herencia. Incluso programó su primera sesión con la doctora Levine, la terapeuta que Shelley le había recomendado. La casa en la calle del Arce se estaba convirtiendo en un hogar. Los muebles llenaron las habitaciones, cómodos en lugar de ostentosos. Aparecieron fotos en las paredes, algunas rescatadas de unidades de almacenamiento que Isabel no había podido mantener durante su indigencia, otras recién tomadas para conmemorar nuevos comienzos. La cocina estaba llena de comida. Lo más significativo es que Isabel comenzó a conducir una ruta diferente cada día, no para revisar la geografía de sus dificultades, sino para buscar a aquellos que seguían atrapados en circunstancias similares. Una tarde, regresando de una visita a Rita, ahora instalada en un apartamento para personas mayores que Isabel había ayudado a asegurar, vio a una anciana acurrucada en una marquesina de autobús, rodeada de bolsas de plástico que contenían lo que parecían ser todas sus posesiones mundanas. El rostro de la mujer le resultaba familiar. A Isabel le tomó un momento ubicarla. Durante su última semana en la calle, esta mujer había compartido un paquete de frijoles con Isabel cuando Miguel se quejaba de hambre. Sin dudar, Isabel se detuvo y se acercó a la mujer. «Disculpe», dijo. «Puede que no me recuerde, pero usted nos ayudó a mí y a mi bebé hace unos meses. Cerca de la iglesia de San Miguel, nos dio algunos frijoles. La señora guapa con los dos pequeños. Te ves mejor, querida». «Sí, las cosas han mejorado para nosotros. Y me gustaría ayudarla ahora, si me lo permite. No acepto limosnas. Es decencia humana. Nadie me ayudó cuando más lo necesité. Excepto usted. No se olvida la amabilidad así». Se necesitó algo de persuasión, pero finalmente la mujer, que se presentó como Eleanor, aceptó la oferta de Isabel de un vale de hotel y una comida. Mientras se sentaban juntas en un restaurante, Eleanor compartió su historia. Una crisis médica. Un seguro que cubría solo una fracción de los costos. Un hijo adulto en el extranjero que no conocía su situación. «Trabajé durante 42 años», dijo Eleanor. «Nunca pensé que terminaría así». «Lo entiendo completamente», respondió Isabel. Las palabras llevaban el peso de una empatía genuina. A veces, los sistemas que deberían protegernos fallan. Pero eso no define tu valía. Antes de separarse, Isabel arregló que Eleanor se reuniera con Shelley en el Centro de Recursos para Mujeres. Un primer paso hacia soluciones más permanentes. Conduciendo a casa después, Isabel se dio cuenta de que por primera vez desde que recibió su herencia, se sentía verdaderamente alineada con su propósito. Su abuelo no había concebido el fideicomiso meramente
como una red de seguridad para su familia, sino como un medio para extender la misma compasión a otros. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, su hija hizo una pregunta inesperada. «Mamá, ¿somos ricas ahora?» Isabel consideró su respuesta cuidadosamente. «Tenemos suficiente», dijo finalmente. «Más que suficiente. Y con eso viene la responsabilidad». «¿Como Spider-Man?», preguntó Sofía seriamente. «¿Con un gran poder viene una gran responsabilidad?». Isabel rió suavemente. «Algo así. Significa que debemos recordar cómo era antes y ayudar a otros cuando podamos». Sofía asintió solemnemente. «Lo recuerdo. Daba miedo a veces». Hizo una pausa. «Pero tú siempre me hiciste sentir segura de todos modos». La simple observación, el reconocimiento de su hija de lo duro que Isabel había luchado para protegerlos, incluso en sus momentos más oscuros, le provocó lágrimas inesperadas. «Lo intenté, mi vida». «Lo hiciste bien, mamá», declaró Sofía. «Y ahora podemos ayudar a otras personas a hacerlo bien también». Más tarde, sentada en el porche trasero con una taza de té, Isabel observó cómo las luciérnagas comenzaban su baile nocturno en el pequeño patio. Por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar, sintió una sensación de paz genuina. No el entumecimiento agotado que la había sostenido durante la indigencia, sino una tranquila certeza de que estaban exactamente donde debían estar. El camino a seguir se estaba volviendo más claro. Continuaría estableciendo estabilidad para su familia, pero también extendería esa estabilidad a otros siempre que fuera posible. Era lo que el abuelo Hugo habría querido. Era, quizás, lo que ella había necesitado hacer todo el tiempo para aceptar verdaderamente este regalo. Como convocada por sus pensamientos, su teléfono sonó con un mensaje de Ari. «Buenas noticias. El Fondo de Educación para Sofía está oficialmente establecido y el fideicomiso médico familiar está finalizado. Estás construyendo algo duradero, Isabel». Ella sonrió ante su sincronización. «Gracias por todo», respondió ella. «Por fin estoy empezando a sentir que esto es real». «Ha sido real todo el tiempo», fue su respuesta inmediata. «Solo te estás poniendo al día con la realidad». El fantasma del protocolo Reyes. El artículo apareció en la sección de negocios del periódico de la ciudad un martes por la mañana. «Mujer misteriosa. Desbloquea fideicomiso delegado por millones». Aunque el artículo no mencionaba a Isabel por su nombre, los detalles eran lo suficientemente específicos como para ser inconfundibles. Una madre de dos, antes sin hogar. Un fideicomiso de décadas activado por verificación biométrica. Una heredera bancaria solitaria que emerge de la indigencia. Isabel se enteró por primera vez cuando Ari la llamó. Su voz, normalmente tranquila, estaba teñida de preocupación. «¿Ha visto las páginas financieras de hoy?», preguntó. «No», respondió Isabel. «Acabo de terminar de llevar a Sofía a la escuela». «¿Qué pasó?». Alguien en el banco filtró información sobre la activación del fideicomiso Reyes. El artículo no la nombra directamente, pero contiene suficientes detalles para que cualquiera familiarizado con la situación lo reconozca. ¿Qué tan malo es? «No es catastrófico», le aseguró Ari. El reportero lo abordó como una historia de interés humano, de la pobreza a la riqueza, legado oculto, ese tipo de ángulo. Pero significa que su privacidad ha sido comprometida hasta cierto punto. Isabel cerró los ojos brevemente, absorbiendo esta última interrupción a su vida cuidadosamente reconstruida. Los últimos 2 meses habían traído una estabilidad tentativa en la que apenas comenzaba a confiar. Un hogar confortable, una rutina para los niños, pequeños pero significativos pasos hacia el uso de sus recursos para ayudar a otros. La idea de la exposición pública amenazaba ese frágil equilibrio. «¿Qué hacemos?», preguntó ella.
Por ahora, nada dramático, aconsejó Ari. El artículo no incluye su dirección ni fotos de identificación. Pero prepárese para una mayor atención. Los reporteros pueden comenzar a investigar, intentando identificarla más específicamente. Después de terminar la llamada, Isabel recuperó el periódico de su entrada. El artículo era más pequeño de lo que había temido. Solo un cuarto de página en la página 3 de la sección de negocios. Pero sus implicaciones se cernían grandes. Madre sin hogar activa fideicomiso latente por valor de 100 millones de euros, rezaba el titular. El texto describía en términos generales cómo una mujer no identificada había presentado una tarjeta de acceso de metal inusual en el Banco Unión de Granito, lo que desencadenó protocolos no vistos en décadas. Citaba a una fuente bancaria anónima que lo calificaba de como algo sacado de un cuento de hadas y especulaba sobre el paradero actual de la mujer y sus futuras intenciones. El párrafo final fue lo que realmente la heló. Fuentes cercanas al equipo ejecutivo del banco sugieren que se han planteado preguntas sobre el proceso de verificación utilizado para confirmar la identidad de la mujer, y algunos expresan escepticismo sobre la activación sin precedentes de un fideicomiso de legado tan sustancial. Por la tarde, la historia había sido recogida por las noticias de la televisión local y varios medios en línea, cada uno añadiendo sus propios adornos especulativos. El teléfono de Isabel comenzó a sonar con llamadas de números desconocidos. Reporteros, supuso, que de alguna manera habían conectado suficientes puntos para encontrarla. Ella dejó que fueran al buzón de voz. Jazmín, que se había convertido en una presencia semipermanente en su hogar durante los últimos 2 meses, notó la atención de Isabel inmediatamente cuando regresó de su curso de preparación para el GED, título de Educación General. «¿Qué pasa?», preguntó. «Pareces como si alguien hubiera muerto». Isabel le entregó el periódico. «Mi anonimato, aparentemente». Jazmín escaneó el artículo. «Esto es un desastre. Alguien en el banco violó tu privacidad». Levantó la vista bruscamente. «¿Crees que esto significa problemas?» «No lo sé», admitió Isabel. «Ari dice que sigamos como siempre por ahora. Pero tus instintos dicen que te prepares para lo peor». Terminó Jazmín por ella. «¿Qué puedo hacer?» Isabel sintió una oleada de gratitud por esta aliada inesperada. «Ayúdame a asegurarme de que los niños no se vean afectados. Sofía no necesita saber esto todavía». «Entendido», asintió Jazmín. «Puedo recogerla de la escuela hoy si quieres lidiar con este asunto bancario». El asunto bancario se intensificó a la mañana siguiente, cuando Ari llegó a la casa con un aspecto inusualmente desaliñado. Su traje impecable ligeramente arrugado y ojeras oscuras bajo los ojos. «Tenemos una situación», anunció. «Victor Lorne, nuestro vicepresidente ejecutivo de gestión de activos, ha lanzado una investigación interna sobre la activación del fideicomiso Reyes». Isabel le puso una taza de café delante. «¿Qué tipo de investigación?» «El fideicomiso es legítimo. Dijiste que la verificación era a prueba de balas». «Lo es», confirmó Ari. «Pero Lorne está motivado políticamente. Lleva años intentando conseguir la presidencia del banco y está utilizando tu caso para darse a conocer». Dudó. Luego añadió a regañadientes. «Está sugiriendo que no se siguieron los protocolos adecuados, específicamente que la verificación biométrica podría haber sido comprometida». «Está diciendo que soy una estafadora», tradujo Isabel. «Esencialmente, sí». Ari dejó su taza con control preciso. «Está insinuando que podrías haber robado la tarjeta de acceso o manipulado el sistema de verificación». «Es absurdo.
Por supuesto, el sistema tiene múltiples redundancias y salvaguardas, pero él está creando suficiente duda para justificar una revisión completa. La mente de Isabel se aceleró, pensando en los peores escenarios. El fideicomiso congelado. Su casa perdida. Los niños, una vez más, enfrentando la inestabilidad. ¿Puede realmente revertir la activación? No sin pruebas sustanciales de fraude, que no existen, pero puede dificultar las cosas a corto plazo. Ya ha presionado al comité de administración del fideicomiso para restringir temporalmente el acceso a ciertos activos pendientes de revisión. ¿Por qué?, demandó Isabel. ¿Por qué atacarme a mí específicamente? Me he estado haciendo la misma pregunta. El ángulo de la publicidad tiene sentido. A Lorne le encanta la atención, pero la intensidad de su enfoque parece personal de alguna manera. ¿Pudo haber conocido a mi abuelo? ¿Alguna vieja rivalidad comercial o rencor? Lo investigaré, prometió Ari. Tu abuelo fue bastante activo en ciertos círculos de inversión hace décadas. No es imposible que haya una conexión. ¿Qué hacemos mientras tanto? Marvin Rowe ya ha presentado documentación formal del proceso de verificación. Estoy reuniendo pruebas de apoyo adicionales de tu identidad y relación con Hugo Reyes. Se inclinó hacia adelante. Y si ayudaría a aliviar tu mente, podríamos considerar una prueba de ADN para establecer el linaje de manera concluyente. Es excesivo, pero crearía una capa adicional de protección. Organízala. Quiero que esto se resuelva lo más rápido posible. Los días siguientes trajeron una nueva realidad incómoda. Los reporteros comenzaron a aparecer al final de la calle de Isabel, obligándola a mantener a los niños en casa más de lo habitual. Las llamadas anónimas a su teléfono aumentaron, algunas simplemente curiosas, otras inquietantemente hostiles. Extraños que dejaban mensajes, cuestionando su derecho a la riqueza inmerecida o haciendo suposiciones crudas sobre cómo una mujer sin hogar podría haber obtenido acceso a millones. La presión comenzó a pasar factura. Isabel se encontró dando saltos ante sonidos inesperados, revisando las cerraduras repetidamente, cayendo de nuevo en los patrones de hipervigilancia que habían caracterizado sus meses de indigencia. Las pesadillas regresaron, sueños de ser obligada a volver a las calles, de que los servicios sociales se llevaran a Miguel, de estar de pie ante un tribunal de banqueros que la declaraban indigna del legado de su abuelo. La doctora Clotte Levine, la terapeuta que Isabel había estado viendo regularmente desde que se instaló en la casa, reconoció los signos inmediatamente durante su sesión semanal. Estás experimentando una respuesta al trauma, observó. Tu sentido de seguridad ha sido amenazado de nuevo, lo que desencadena los mismos mecanismos de protección que te ayudaron a sobrevivir a la indigencia. Pero no es lo mismo, protestó Isabel. Tenemos un hogar, recursos. Incluso si esta persona, Lorne, crea problemas, no estamos en peligro inmediato. Tu mente racional lo sabe, reconoció la doctora Levine, pero tu sistema nervioso todavía se está curando de la inseguridad prolongada. Por defecto, está en alerta máxima al primer signo de amenaza. Esta perspectiva ayudó. Pero la realidad práctica de la investigación de Lorne siguió siendo un peso constante. Ari visitaba a diario, trayendo actualizaciones y elaborando estrategias de respuesta. Marvin Rowe, el veterano banquero que había verificado por primera vez la reclamación de Isabel, surgió como un aliado inesperado, presentando declaraciones juradas detalladas que confirmaban la legitimidad de la activación del fideicomiso. Un momento crucial llegó 10 días después de la crisis, cuando Ari llegó con un aspecto a la vez preocupado y triunfante. «Te he encontrado la conexión», anunció, extendiendo documentos sobre la mesa de la cocina de Isabel.
El padre de Victor Lorne, Harrison Lorne, era el rival comercial de tu abuelo en la década de 1960. Compitieron por las mismas oportunidades de inversión, particularmente en tecnologías emergentes. Isabel estudió los recortes de periódicos amarillentos y los archivos corporativos que Ari había desenterrado. Así que, después de todo, esto es personal. Harrison Lorne perdió una oportunidad significativa ante tu abuelo en 1968. La inversión inicial que finalmente se convirtió en la piedra angular de la fortuna Reyes. La familia Lorne nunca se recuperó por completo financiera o socialmente. Víctor creció con la amargura de su padre como un telón de fondo constante. Así que me está usando para saldar una antigua cuenta, concluyó Isabel. Esencialmente, sí. Ari recogió los documentos de nuevo en su portafolio. Pero este contexto nos da influencia. Expone su investigación como personalmente motivada, en lugar de profesionalmente necesaria. 2 días después, Isabel se encontró en una sala de conferencias con paneles de madera en las oficinas ejecutivas del Banco Unión de Granito, frente al comité de administración del fideicomiso y por primera vez al propio Victor Lorne. Era mayor de lo que había esperado, de unos 60 años. Su expresión, al entrar, era de calculado desdén. Ari y Marvin flanqueaban a Isabel como centinelas protectores. Sobre la mesa ante ellos yacían los resultados de su prueba de ADN, confirmando concluyentemente su linaje con Hugo Reyes, junto con certificados de nacimiento, fotografías familiares y otra documentación. Señorita Martínez, comenzó la presidenta del comité, una mujer elegante de unos 50 años. Gracias por atender esta revisión extraordinaria. Quiero asegurarle que la naturaleza inusual de este procedimiento no refleja ninguna posición institucional con respecto a su reclamo. Con respeto, señora presidenta, interrumpió Victor Lorne. La naturaleza de este reclamo justifica un escrutinio extraordinario. Una mujer sin hogar, sin historial bancario, aparece de repente con un antiguo dispositivo de acceso, reclamando una fortuna que había estado latente durante décadas. Extendió las manos en un gesto de exagerada razonabilidad. Seguramente entiende por qué podrían surgir preguntas. Entiendo completamente, señor Lorne, respondió Isabel, su voz firme a pesar de la rabia que la recorría. Entiendo que está utilizando la situación de mi familia para perseguir una vendetta que comenzó antes de que yo naciera. Esa es una acusación bastante dramática, señorita Martínez, dijo. Quizás sus difíciles circunstancias la han dejado propensa a las conspiraciones. Harrison Lorne contra Hugo Reyes, 1968, afirmó Isabel claramente, observando cómo la satisfacción se drenaba del rostro de Lorne. La oportunidad de inversión en Alameda Tech. Su padre perdió el control porque mi abuelo vio potencial donde él solo vio riesgo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Esto no se trata de proteger al banco del fraude. Se trata del rencor de su familia contra la mía. La mirada de la presidenta del comité se agudizó con interés. Señor Lorne, ¿hay alguna conexión personal que no haya revelado al iniciar esta revisión? Historia antigua, desestimó Lorne, aunque su confianza había disminuido visiblemente. Completamente irrelevante para las preocupaciones actuales. Estoy en desacuerdo, dijo Marvin Rowe, su autoridad institucional de décadas evidente en su tono. Un conflicto de intereses no revelado previamente compromete toda la investigación. Señaló la documentación ante ellos. La reunión procedió con eficiencia clínica después de eso. Las objeciones de Lorne se volvieron cada vez más débiles contra el peso de la evidencia y su ahora expuesto sesgo. Al concluir, el comité no solo reafirmó el reclamo de Isabel sobre el fideicomiso Reyes,
sino que también emitió una disculpa formal por la angustia innecesaria causada por el exceso de procedimiento. Mientras recogían sus materiales para irse, Isabel se encontró cara a cara con Victor Lorne en el pasillo exterior. Sin su audiencia, su máscara de preocupación profesional se había desvanecido, reemplazada por una hostilidad desnuda. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «El viejo Hugo pudo haber superado a mi padre, pero no me derrotan tan fácilmente. Mi abuelo configuró esto para que hombres como usted no pudieran destruir a su familia», respondió ella. «Él se preparó para este mismo momento, señor Lorne. Mientras su familia alimentaba rencores, la mía construía salvaguardas». Ella pasó a su lado, uniéndose a Ari y Marvin, que esperaban junto a los ascensores. Cuando las puertas se cerraron, aislándolos de la mirada de Lorne, Isabel finalmente permitió que su rígida compostura se relajara ligeramente. «Estuviste magnífica», dijo Marvin. «Tu abuelo habría estado orgulloso». «Lorne no aceptará esta derrota con gracia», advirtió Ari. «Es casi seguro que continuará causando problemas, aunque quizás de forma menos abierta ahora que su conflicto de intereses se está expuesto». «Entonces estaremos preparadas», dijo Isabel. «He enfrentado cosas peores que un banquero enojado con el orgullo herido». 6 meses después. El legado de la compasión. 6 meses habían pasado desde la confrontación con Victor Lorne. Las secuelas habían sido menos dramáticas de lo que Isabel había temido. El propio Lorne había sido discretamente retirado de su puesto en el Banco Unión de Granito tras una revisión ética interna documentada. El interés de los medios había aumentado brevemente después de que una prueba de ADN confirmara concluyentemente el linaje de Isabel. Luego se desvaneció a medida que escándalos más nuevos captaban la atención pública. La vida se había instalado en lo que Isabel aceptó cautelosamente como su nueva normalidad. Sofía había completado su primer semestre completo en su nueva escuela, prosperando académica y socialmente con una resiliencia que a veces hacía que Isabel se le saltaran las lágrimas. Miguel, ahora caminando y comenzando a formar palabras, no mostraba signos de los problemas de salud. Su pediatra se maravilló de su desarrollo, declarándolo completamente al día en su último chequeo. Un atajo médico para el milagro de la capacidad de los niños para superar la privación temprana cuando se les brinda la atención adecuada. Y la propia Isabel había experimentado una transformación que iba más allá de sus circunstancias externas. El shock y la incredulidad paralizantes habían dado paso a una aceptación decidida. Ya no se sentía como una impostora en su propia vida. Un sentimiento que la doctora Levine la había ayudado a reconocer como culpa del superviviente. La sensación irracional de que no merecía prosperar cuando otros permanecían en las circunstancias de las que ella había escapado. Honras a los que aún luchan, no disminuyendo tu propia buena fortuna, sino usándola de manera significativa, había observado la doctora Levine durante una de sus sesiones. La idea se había convertido en un principio rector a medida que Isabel desarrollaba una relación más intencional con su herencia. Con la guía de Ari, había establecido un enfoque estructurado para la filantropía, no grandes gestos públicos que pudieran atraer atención no deseada, sino intervenciones estratégicas en áreas que ella entendía íntimamente. Financió servicios ampliados en el albergue de mujeres donde trabajaba Shelley. Creó un programa de asistencia médica para familias que enfrentaban facturas catastróficas y estableció una iniciativa de transición de vivienda diseñada específicamente para ayudar a las familias que salían de la indigencia. Todos estos esfuerzos operaban en silencio,
sin el nombre de Isabel adjunto. Ella no deseaba reconocimiento ni gratitud, solo extender el mismo salvavidas a otros que su abuelo le había proporcionado a ella. Isabel había colocado una fotografía especial con clip art en su mesita de noche. Su abuelo, Hugo, en sus últimos años, canoso y distinguido. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y los niños dormidos, le hablaba en voz baja. «Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma», susurró una de esas noches. «Estoy intentando que te sientas orgulloso». Los cambios se extendieron más allá de la familia inmediata de Isabel. Jazmín se había mudado oficialmente al tercer dormitorio, ya no una invitada temporal, sino un miembro del hogar. Había completado su GED y se había inscrito en cursos universitarios comunitarios. Su aguda inteligencia, encontrando una salida más allá de las habilidades de supervivencia que la habían protegido en las calles. Rita también había permanecido como parte de sus vidas. Ahora instalada en un complejo de apartamentos para personas mayores, donde Isabel la había ayudado a asegurar una unidad, la anciana se había convertido en una invitada habitual a la cena dominical. En esta tarde de otoño en particular, estos miembros extendidos de la familia elegida de Isabel se estaban reuniendo para celebrar el 9º cumpleaños de Sofía. Mientras Isabel terminaba de glasear el pastel casero, chocolate con buttercream, el favorito de Sofía, escuchó la puerta principal abrirse y la voz de Jazmín saludando. En la cocina, Isabel respondió, dejando a un lado la espátula y secándose las manos en un paño de cocina. Jazmín apareció en el umbral, con los brazos cargados de artículos para la fiesta. Detrás de ella venía Eleanor, la anciana que había compartido frijoles con Isabel durante sus días más oscuros, ahora recuperada de su propio período de indigencia y haciendo voluntariado en el centro de personas mayores donde vivía Rita. «Tengo todo en la lista», anunció Jazmín. «Además, recogí a Eleanor en el camino. Rita vendrá con Shelley. Están parando a comprar helado». Isabel sonrió, a veces todavía asombrada por la facilidad con la que Jazmín se había integrado en sus vidas. Con qué facilidad había aceptado responsabilidades y conexiones después de años de soledad defensiva. «Perfecto. Sofía está afuera con Miguel, si quieres ayudarla a terminar la pila de hojas para la búsqueda del tesoro». Mientras Jazmín se dirigía al patio, Eleanor comenzó a desempacar los artículos de la fiesta. Platos de papel, globos, pequeñas bolsas de regalo para las amigas de Sofía. «Nunca pensé que volvería a ayudar con el cumpleaños de un niño a mi edad», comentó con tranquila satisfacción. «La vida da los giros más extraños», asintió Isabel, entendiendo completamente el sentimiento detrás de esas simples palabras. 6 meses antes, no podría haber imaginado esta escena, este momento ordinario y alegre de preparación para la celebración de un niño, rodeada de una familia improvisada, forjada a través de dificultades compartidas y conexiones inesperadas. La fiesta de cumpleaños se desarrolló con el caos controlado típico de los niños de 9 años. Juegos en el patio, regalos abiertos con exclamaciones de alegría, pastel devorado entre risas y charlas. Isabel se movió a través de todo con tranquila alegría, viendo a su hija rodeada de amigos que no sabían nada de las dificultades que habían precedido a este momento normal de la infancia. Cuando el último invitado se fue y la familia inmediata se instaló en la sala de estar, con el pastel sobrante, Sofía se acurrucó junto a Isabel en el sofá, gratamente agotada por la emoción del día. «¿Fue un buen cumpleaños, mi vida?», preguntó Isabel. «El mejor de todos», declaró Sofía, luego añadió pensativamente. «Mamá, estaba pensando en algo». «¿Qué es?»,
¿Recuerdas cuando solíamos dormir en esa marquesina de autobús y me dijiste que algún día las cosas mejorarían? Sofía levantó la vista. Tenías razón. Mejoraron. Isabel tragó saliva ante la repentina opresión en su garganta. Sí, mejoraron. Creo que es porque nunca te rendiste, continuó Sofía, su convicción absoluta. Quizás esa obstinada negativa a rendirse, incluso en sus momentos más oscuros, había sido la verdadera llave que desbloqueó el legado de su abuelo. Quizás el poder de la tarjeta siempre había dependido no solo del linaje o la verificación biométrica, sino de la cualidad que Hugo había reconocido en su nieta. La misma resiliencia de la que él se había valido durante su propio viaje de la indigencia a la seguridad. A veces, mi corazón, dijo Isabel, creer no se trata de sentirse segura. Se trata de seguir intentándolo, incluso cuando no estás segura de que puedas tener éxito. Sofía consideró esto. Luego asintió con la grave aceptación de la sabiduría infantil. Eso es lo que voy a recordar, por si alguna vez tengo momentos difíciles también. Más tarde esa noche, Isabel se sentó en el porche trasero con Jazmín, disfrutando del aire fresco de otoño y la relativa calma después de las festividades del día. Sofía dijo algo interesante hoy, reflexionó Isabel, observando cómo las estrellas emergían sobre el arce. Sobre que la creencia es acción en lugar de sentimiento. Los niños son más inteligentes que la mayoría de los adultos que he conocido, dijo Jazmín. Ella dudó. Luego añadió con una vulnerabilidad inusual. Así es como yo sobreviví también, ¿sabes? No porque creyera que las cosas mejorarían. No lo hice, pero seguí moviéndome de todos modos. Y ahora, dijo Isabel, asintiendo, ahora estoy empezando a creer. De verdad. Señaló vagamente hacia la casa, el patio, la vida que habían construido. Esto, la universidad. Un futuro que no se trata solo de superar el día siguiente. Sigue siendo raro, pero me estoy acostumbrando. Yo también, admitió Isabel. A veces todavía me despierto esperando encontrarnos de nuevo en esa marquesina de autobús. Luego recuerdo que esto es real. Terminó Jazmín por ella. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Jazmín volvió a hablar. Su tono deliberadamente informal, de la manera que señalaba un significado emocional. Me aceptaron en ese programa de trabajo social, el que recomendó Shelley. Jazmín, son noticias maravillosas. Es solo un programa de certificado por ahora, pero tal vez después de eso, quién sabe. He estado pensando que podría ser buena en eso, ayudando a los niños que han estado donde yo estuve. Serías excepcional, dijo Isabel. Entiendes lo que necesitan de una manera que ningún libro de texto podría enseñar. Jazmín aceptó el elogio con una mínima evasión, otra señal de su evolución en la comodidad con el refuerzo positivo. De todos modos, necesitaré horarios flexibles para las clases, pero todavía puedo ayudar con Miguel y esas cosas. Haremos que funcione, le aseguró Isabel. Esta casa se rige por el apoyo mutuo. Recuerda, tu educación es tan importante como todo lo demás. Mientras Jazmín se dirigía adentro para llamar a su asesora académica, Isabel permaneció en el porche, contemplando el tapiz de vidas interconectadas que se había formado alrededor de su familia. Lo que había comenzado como una supervivencia desesperada había evolucionado hacia algo más rico, una comunidad de cuidado mutuo y propósito compartido. Esto, se dio cuenta, era quizás el aspecto más valioso de su herencia, no la seguridad financiera, aunque eso seguía siendo profundamente importante, sino la capacidad de crear una red de apoyo que se extendiera más allá de su familia inmediata,
para convertirse para otros en lo que su abuelo había sido para ella. Una fuente de ayuda inesperada cuando los sistemas convencionales fallaban. Epílogo. La estrategia del ajedrez en la vida. A la mañana siguiente, Isabel se despertó temprano y condujo hasta el cementerio de la ciudad, algo que había estado planeando hacer durante meses, pero para lo que de alguna manera nunca había encontrado el momento adecuado. El jardinero la dirigió a una modesta lápida en la sección este, donde la luz de la mañana iluminaba la sencilla inscripción. Hugo Reyes, 926-2000. En ajedrez y en la vida, protege lo que más importa. Isabel colocó una pequeña planta en maceta junto al marcador. Luego se quedó de pie por un momento, en tranquila comunión con el abuelo, que había cambiado la trayectoria de la historia de su familia décadas después de su muerte. Ahora entiendo, dijo suavemente a la piedra. ¿Por qué viviste modestamente a pesar de tu éxito? ¿Por qué mantuviste tu riqueza como una herramienta en lugar de una identidad? Ella sonrió ligeramente. Los niños están prosperando. Miguel está caminando por todas partes, metiéndose en todo. Sofía es tan inteligente que ya te habría dado un verdadero desafío en el ajedrez. Una suave brisa agitó las hojas alrededor del cementerio, llevando el aroma de la tierra de otoño y el humo lejano de la madera. Estoy ayudando a otros, continuó Isabel, en voz baja, como tú lo hiciste, marcando diferencias que importan, en lugar de haciendo declaraciones que impresionan. Tocó la referencia de ajedrez tallada en la lápida. Estoy protegiendo lo que más importa, no solo a mi familia, sino la dignidad de aquellos que todavía luchan donde una vez estuvimos. Mientras se giraba para irse, Isabel notó a un hombre mayor colocando flores en una tumba cercana. Sus ojos se encontraron brevemente, y él asintió de la forma en que los extraños se reconocen en espacios de recuerdo. Algo en su porte, una cierta dignidad a pesar de las obvias limitaciones financieras, le recordó a su abuelo. «Buenos días», ofreció ella, mientras se encontraban caminando hacia la puerta del cementerio al mismo ritmo. «Buenos días», respondió él con cortés reserva. Caminaron en silencio amigable hasta llegar al área de estacionamiento, donde el hombre se detuvo junto a un coche antiguo que parecía estar unido principalmente por la determinación y cinta adhesiva estratégica. ¿Problemas para arrancarlo? Últimamente, explicó él, pero me lleva a donde necesito ir la mayoría de los días. El transporte puede marcar toda la diferencia, observó Isabel, pensando en cómo sus opciones se habían reducido cuando perdieron su coche en la cascada de desastres financieros tras la muerte de Luis. El hombre asintió, luego dudó antes de volver a hablar. ¿No sabrá de alguien que esté contratando? Llevo meses buscando, pero a mi edad... Se encogió de hombros, la vergüenza en guerra con la necesidad. Mi hija está intentando terminar la universidad comunitaria. Estoy tratando de evitar que abandone para que nos mantenga. Isabel lo estudió pensativamente, reconociendo los signos familiares de alguien que trabajaba desesperadamente para mantener la dignidad mientras enfrentaba circunstancias aplastantes. No sin hogar todavía, quizás, pero tambaleándose al borde que una vez había reclamado a su propia familia. En realidad, dijo ella, puede que sepa de una oportunidad. ¿Cuáles son sus antecedentes? Cuando se separaron, Isabel tenía la información de contacto del hombre y una comprensión general de su situación. No podía garantizar nada, pero varias de sus iniciativas comunitarias necesitaban coordinadores, personas que entendieran de primera mano los desafíos que estaban abordando. Mientras conducía a casa, Isabel reflexionó sobre la simetría del encuentro, cómo su visita para agradecer a su abuelo por su legado había presentado inmediatamente una oportunidad
para extender ese legado a otra familia necesitada. Esta era la nueva normalidad que finalmente había abrazado. Una vida donde la seguridad y el propósito habían reemplazado la supervivencia desesperada, donde el notable regalo que había recibido se volvía más significativo cuando se compartía con otros. Llamada a la acción. CTA. Final ahora que has escuchado la historia de Isabel y el protocolo Reyes. Comparte un pensamiento. Si tuvieras un fideicomiso secreto de 142 millones, ¿cuál sería el primer acto de bondad estratégico que harías para honrar a tu familia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Sé un agente de cambio. Si la historia de Isabel te conmovió, considera apoyar a un albergue local en tu propia ciudad, o simplemente reconocer y respetar la dignidad de las personas sin hogar que encuentres hoy. ¿Te gustaría que investigáramos más a fondo las estrategias de inversión de Hugo Reyes o los programas de ayuda que Isabel puso en marcha?